Bienvenidos al canal. Para los que es la primera vez que ven un video mío, subo video tutoriales, hago explicaciones para alumnos. Soy ayudante de cátedra en 3 materias, en lo que es programación 1, programación 2 y organización empresarial, en lo que es la tecnicatura en programación en UTN Bahía Blanca. Mi nombre es Nicolás Andrés, pero hoy no voy a hablar de mí, sino que tengo un invitado, una entrevista de primerísimo nivel. La verdad que me siento halagado por tenerlo acá conmigo. Se llama Mauro, es CTO de Nalu, una empresa que desarrolla software para pymes. Sus clientes son empresas y tiene alrededor de 1.800 a 1.900 empresas. Él nos va a contar su historia, nos va a contar cómo arrancó, su historia de vida, cómo se insertó en esto de la programación y también nos va a dar unos consejos para todo aquel que le apasione la tecnología, sea autodidacta, sea estudiante de una tecnicatura, de una ingeniería, y espero que les guste mucho esta entrevista. Nos vemos ahí. Primero, muchas gracias por venir, Mauro. Estoy muy contento de tenerte acá y vamos con la primera pregunta. ¿Quién es Mauro? Bueno, yo arranqué alrededor de los 8 años a programar. Me gusta empezar siempre por ahí porque habla un poco de la pasión que tengo por esta profesión y los años que ya tengo casi 38 años, con lo cual son 30 años programando. Y pasando por distintas cosas, la verdad que soy una persona apasionada en todo lo que le gusta hacer. En algún momento me dediqué a pasar música, a hacer DJ, hice cortometrajes, me gustaba mucho el cine, pero obviamente la programación era como lo que siempre más me llamaba la atención y por eso terminé estudiando ingeniería acá en Bahía Blanca. Perfecto. Es decir, que programás, se podría decir, desde los 8 años Correcto. y sos ingeniero en sistemas. Ingeniero en sistemas, recibido en 2012. 2012, bastantes años de experiencia. Uh-huh. Y bueno, tenés un éxito muy rotundo que quiero que nos comentes, que se llama Nalu. ¿Qué nos podría decir para quien no conoce Nalu, esta aplicación? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para quién está destinado? Bueno, Nalu es una startup que nació en 2020. 2020 fue cuando se empezó a gestar la idea. Acordate que en 2020 nos agarra la pandemia, justo en marzo. Nosotros habíamos arrancado a crear el producto el 1 de enero, si mal no recuerdo. Y la idea que teníamos era crear una aplicación para recursos humanos que involucre todos los procesos que las empresas tienen en las áreas de recursos humanos relacionados al personal y demás, pensando principalmente en resolverle un problema a la pyme. Cuando hablas del sistema de recursos humanos, normalmente uno se imagina que solo las grandes tienen ese tipo de sistemas para su personal y que por ahí la pyme, la empresa más chica, no está acostumbrada, no está digitalizada. Por lo menos así es como la mayoría lo imagina. Entonces nuestra idea era un poco digitalizar a esas empresas y nos pareció que el área de recursos humanos era el lugar por donde empezar esa transformación digital. Bien. Y tengo entendido que la aplicación es posible que agilice hasta el 60% de horas trabajadas. Es así. Nosotros tenemos casi 20 módulos dentro de la plataforma. Obviamente cuando arrancó eran muchísimos menos, pero a lo largo de todos estos años fue creciendo. Y cada uno de esos módulos apunta a resolver un proceso dentro de las empresas y obviamente a reducir el tiempo en esos procesos. Para darte algunos ejemplos, firma de recibos de sueldo a través de la aplicación, cuando antes una empresa normalmente llamaba al personal a una oficina que pase a buscar el recibo de sueldo y lo tenga que firmar a mano. Era todo un proceso bastante lento que hoy se hace básicamente con un clic dentro de Nalu. Desde ese proceso hasta gestión del tiempo, de vacaciones, convenios colectivos de trabajo, hay muchísimas cosas. Sí, inclusive fichaje o no, con reconocimiento. El fichaje, las empresas tenían muchas trabas
a la hora de hacer fichaje, porque normalmente, ¿qué hacían? Compraban un aparatito para leer huellas o algo. Primero que tenían el gasto del hardware, el mantenimiento, etcétera, Sí. pero después la gestión de ese dato, porque sí, alguien pasó y puso la huella y tengo que bajar los datos del aparatito, que normalmente para los más nerds es un archivito TXT con las estampillas de tiempo de cada persona. Eso lo tenés que procesar, esos archivos no son siempre iguales en todas las marcas. Todo eso tenía que llegar hasta el contador y a tu recibo de sueldo. Un proceso muy tedioso. Entonces, a través de la aplicación, la gente ficha y todo eso automáticamente está en un panel, se ve en tiempo real, se calculan las horas solas, bueno, un montón de cuestiones. Y ahí te nombro por ahí los dos módulos más que por ahí la pyme imagina como necesidad, ¿no? Que por ahí es el que sale a buscar. Pero después hay un montón de cosas que la pyme no se imagina que puede hacer, no solo optimizando lo que tiene, sino creando nuevas experiencias de trabajo dentro de la empresa que los ayuden a mejorar como empresa también. Y ahí empieza un montón de módulos relacionados más a la parte social, a mejorar el clima laboral de los colaboradores, que es donde hoy tenemos gran parte del foco, ¿no? Impresionante. ¿Y qué alcance, sí, qué alcance tiene hoy Nalu? Hoy Nalu, me animo a decir que es una de las startups con más crecimiento, no solo de Bahía, sino de Argentina. Estamos creciendo a un ritmo muy grande a partir más o menos del último año, año y medio, que es cuando se empezó a dar esta exponencialidad. Y estamos, bueno, básicamente en Argentina, en todo el país. O sea, hoy, si yo te muestro lo que es el mapa de dónde están ubicados nuestros clientes, están distribuidos absolutamente por todos lados. De hecho, si vos caminás microcentro en Buenos Aires, hay una empresa con Nalu cada una cuadra mínimo. Tremendo. Con lo cual es una locura. Y obviamente a raíz de este crecimiento empezamos a pensar en expandir obviamente el producto al resto de los países de Latinoamérica, que hoy es el objetivo, ¿no? Ser el software número 1 de pymes en Latinoamérica. Y para eso ya tenemos bastantes clientes en México, que es donde armamos nuestro primer equipo. Y también estamos empezando a armar equipos en Chile y en Brasil. Tenemos clientes en otros países de Latinoamérica que fueron cayendo más que nada por relaciones, por recomendados o lo que fuera, pero equipos propiamente dicho los estamos armando en esos países, que es donde por ahí se nos fue dando más natural el encontrar el socio estratégico que te desarrolle el negocio en ese país. Claro, entiendo. Que no es fácil. Obviamente, imagino que no. Y algo que me llama la atención, tengo dos preguntas en simultáneo. Esto nació en Bahía Blanca y la idea, ¿cómo surgió? Bueno, somos 4 socios, ¿sí? 2 socios son abogados, especialistas en derecho laboral, y ahí un poquito viene el porqué del área de recursos humanos. Y los otros 2 socios somos la pata técnica del proyecto. Un licenciado en computación y yo que soy ingeniero en sistemas. Y un poco surgió primero por las ganas de emprender que tenemos los 4. O sea, somos 4 personas muy fanáticas de hacer empresas y emprender y crear algo propio, ¿no? Tenemos como esa necesidad. Y producto de empezar en mi caso con otro de los socios, nos empezamos a juntar y empezamos a pensar que teníamos que hacer algo juntos. Bueno, este otro socio, que es nuestro CEO, Francisco, me viene a comentar en una de esas charlas esta idea que tenía él de crear un producto de recursos humanos. Inmediatamente hicimos como un match porque yo era algo que venía viendo ya hace rato. Yo
antes de eso tenía una software factory con otros socios y la necesidad de un producto de recursos humanos la venía viendo producto de muchos clientes que venían a la oficina a preguntar sobre Claro, eso. match perfecto. Entonces yo tenía la idea y él me viene con la misma y bueno, fue como un sí inmediato y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar. Y de la idea a la acción hay un paso. ¿Cómo fue ese proceso, esos meses, esa elaboración de producto? Bueno, nosotros somos, como se dice en la jerga de startups, somos una empresa bootstrapeada, o sea, somos una empresa que se autoinvierte, ¿sí? Nosotros no salimos a buscar fondos de inversión, decidimos que queríamos invertir nosotros en nuestro producto y crecer a la par de que crezca la rentabilidad del producto. Entonces, partiendo de eso, el primer paso fue obviamente armar la estructura societaria, la parte por ahí más aburrida, pero que hay que hacerla, y crear el producto. Pero acordate que yo tenía una software factory, uno de los socios de esa empresa es uno de los socios de Nalu, que es Diego. Entonces, un poco teníamos el know-how para crear productos bastante rápidos. Y nos pusimos a trabajar y el primer paso fue hacer el MVP, que nos propusimos, fue diciembre, nos propusimos arrancar en enero y para junio, o sea, en un plazo de más o menos 6 meses, hacer el MVP. Y tal fue así que a los 6 meses exactos le dijimos a nuestros socios, salgan a buscar los primeros clientes. Tremendo. Que tenemos un MVP. Y no pasaron ni 2 semanas que habían vendido 10 empresas y bueno, y ahí un poco fue que nos dimos cuenta de que esto iba a funcionar, o sea, porque imagínate que hasta ese momento dijimos, bueno, vamos justamente a hacer lo mínimo indispensable porque si esto no funciona, tenemos que gastar el menor tiempo y la menor cantidad de plata posible. Y al ver que se vendió fácil los primeros clientes, fue que dijimos, bueno, listo, vamos a empezar a contratar equipo y contratamos los primeros empleados y ahí empezamos un poquito a acelerar el ritmo de desarrollo, de armado de la empresa, la parte comercial y un montón de cosas. Impresionante. ¿Y usaron alguna metodología? Porque obviamente no eran ningunos novatos, vos tenías tu empresa y ellos eran abogados. Sí, también con empresas y también de software. Y también de software, sí, o sea, somos todos experimentados. la experiencia les ayudó. Sí. ¿Y usaron alguna metodología ágil para el desarrollo? Sí, a ver, el producto es como cualquier producto en la nube, como es Nalu, siempre es un desarrollo iterativo, ¿sí? Entonces te tenés que apoyar en alguna metodología. Hoy en lo que es desarrollo, obviamente usamos Scrum, que por ahí es la metodología más conocida. No siempre fue así, los primeros meses del producto era más una metodología Kanban, que es por ahí los que conocen el producto Trello saben el tema de las columnitas. Uso. Por ahí que es algo más práctico cuando estás arrancando, después te vas a una metodología Agile como es Scrum, y a partir de ahí ya es cuando tenés un equipo más grande. Pero también esas mismas metodologías iterativas se aplican al negocio, porque vos cuando empezás a crear la parte comercial y demás, también tenés que aprender del proceso, tenés que ir creciendo en el proceso a medida que vas probando y fallando. Entonces, eso se conoce como Lean Startup, que es la metodología que la mayoría de las empresas de tecnología como la nuestra implementan. Entiendo. ¿Y lo que es el equipo de trabajo? Fueron ustedes 4, se lanzó el MVP y después contrataron colaboradores. El crecimiento, ¿con cuántos colaboradores comenzaron y cuántos son ahora? Bueno, cuando arrancamos contratamos 2 personas, ¿sí? Fue un primer programador y una chica para todo, básicamente, ventas, demo, etc.
Obviamente esas 2 personas duraron creo que un mes, donde ya empezamos a incorporar más de a poco, a medida que iban entrando más clientes. Hoy somos casi 70 personas, ya capaz que las pasamos porque este mes entró bastante gente, y tenemos un plan de incorporación ya aprobado en base al presupuesto que tenemos para este año, de 30 personas más o menos, así que vamos a rondar las 100 para fin de año. Las 100 personas para fin de año. Uh-huh. Perfecto. Ahora, como tengo un poco de conocimiento de Nalu, se vinculan mucho con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Sí, tanto en el producto en sí que le ofrecemos a nuestros clientes, como internamente en la creación del producto. O sea, utilizan durante el desarrollo Uh-huh. y para ofrecerlo de servicio. Y le ofrecemos inteligencia artificial a los pymes. Pregunta que me preguntan muchos alumnos, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores o hay que trabajar con ella a la par? ¿Qué recomendás? Mira, si tengo que dar una respuesta blanco y negro, te voy a decir no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que la mayoría de la gente no está hablando, que es la inteligencia artificial. Lo que nos está permitiendo y lo que va a permitir en los próximos meses o los próximos años es crear productos cada vez más complejos, que hoy, porque debido a que lo tenía que crear seres humanos, era muy difícil de pensarlos, la complejidad era demasiado elevada y era muy difícil coordinar equipos de personas para crear complejidades tan grandes. Entonces, lo que nos va a permitir la inteligencia artificial es crear productos que hoy ni nos imaginamos. A raíz de eso, es que van a surgir nuevos roles, es que los programadores van a tener que tener otro tipo de responsabilidades. También pasó algo. Nos acostumbramos mal a que te hablo de la ingeniería porque es lo que yo estudié. Nos mal acostumbramos a que el ingeniero programa. ¿Sí? Entonces, cuando alguien pensaba en ir a la universidad a estudiar una ingeniería, decía, cuando me recibo voy a programar. Pero, ¿por qué decía eso? Porque era lo que el mercado demandaba. El mercado demandaba programadores, no demandaba ingenieros. ¿Sí? Demandaba 1, 2 ingenieros, pero después demandaba programadores. Entonces era lo que terminaban haciendo. Esa realidad está cambiando y hoy, en el caso del ingeniero, va a tener que hacer trabajo de ingeniero. Que es crear las soluciones, que es crear soluciones pensando en el negocio, pensando en el usuario final, en cómo se conectan distintos con sistemas externos. Esa es la tarea del ingeniero de sistemas, no es programar. De hecho, la carrera que yo hice, que hoy tiene de nombre Ingeniería en Computación, porque le han ido cambiando el nombre, solamente tiene 3, 4 materias de programación, no tiene más. O sea, son muy poquitas. Después se programa un poquito en algunas otras materias, pero en general materias enfocadas en programación son muy pocas. Estamos hablando de 30 materias en 5 años y te estoy diciendo que un porcentaje, un 15% son de programación. Con lo cual, la carrera nunca estuvo enfocada en eso. Pero el mercado demandaba programadores. Hoy el mercado demanda menos programadores, y es verdad. Se está hablando de un 20, 30% menos a partir del uso de IA. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué bajó? Porque todavía no nos dimos cuenta de que estamos ante la posibilidad de empezar a crear software más complejo. Se va a dar naturalmente. Pero, lógicamente, si nosotros seguimos haciendo el mismo producto básico que hacíamos antes, lógicamente lo vamos a hacer con menos gente. Claro. Pero si abrimos un poquito la cabeza y vamos más allá y pensamos en crear cosas más complejas, vamos a necesitar más cabezas que estén pensando. Pero ahí es donde un poquito va a cambiar, o por lo menos ahora, te hablo en el corto plazo, porque tampoco me gusta hacer futurismo, pero va a ir cambiando un poquito el rol o la forma de trabajar de los programadores, de los ingenieros, licenciados o lo que sea. Hoy hay que pensar por ahí un poco más como analista
y no tanto como programador, porque la IA necesita a alguien que le sepa explicar lo que necesitas. Claro. Entonces, si sos de esas personas que le iba mal en comprensión de textos en la secundaria, y estás muerto. Estás muerto. Estás muerto porque lo que necesita la IA es que le expliquen bien. Pero la programación para vos es algo que no va a morir, pero hay que renovarse y adaptarse Sí. los roles. Sí, y cambia, y va a cambiar todo, porque, a ver, yo siempre hago una analogía, que es, nosotros ya vivimos esto cuando pasamos del bajo nivel al alto nivel. Yo arranqué programando Basic, Pascal, ese tipo de lenguajes. Al poco tiempo empecé con Visual Basic 3 en Windows 3.11, o sea, esos fueron mis primeros, y ahí empecé a usar orientación, no me acuerdo, todavía no usábamos clases, pero sí empezamos con toda la parte visual y demás. Y después, con los años, los lenguajes fueron evolucionando y subiendo más ese nivel. Hoy estamos dando un salto de alto nivel bastante grande, porque estamos diciendo, bueno, ahora ya ni siquiera tengo que escribir código, tengo que hablar en lenguaje natural. Entonces, lo que estamos haciendo es continuar subiendo en esa escalera donde nos alejamos cada día más del lenguaje máquina. Eso es lo que estamos atravesando. Pero no quiere decir que tengamos que dejar de programar, cambia la forma en que lo hacemos. Pero así como hace 3 años una persona que programaba en C# tenía que entender, para ser un buen profesional, cómo funciona un lenguaje de bajo nivel, como podía ser C o Assembler, si lo sabía iba a ser mejor profesional. Lo mismo pasa con el que hoy haga bytecoding o spec-driven development, que es lo que se está poniendo de moda hoy. De ahí, si vos tenés el conocimiento de ahí para abajo, hasta, no te digo lenguaje máquina, pero si entendés programación, al menos, la clásica de alto nivel, vas a tener una ventaja por sobre el resto, porque vas a ser capaz de encontrar errores, vas a ser capaz de entender cuándo hay que optimizar algo y cuándo no. Entonces, aquel que cree que puede ser un buen profesional de sistemas haciendo bytecoding y sin entender programación, va a estar en serios problemas y yo dudo que alguien lo vaya a contratar. Por lo menos yo no lo haría. Perfecto. Y entonces es una combinación, por lo que estoy entendiendo, de las dos cosas. Y hablando de que vos dijiste yo no lo contrataría, ¿qué perfil es el que busca tu empresa? Porque tenés varios puestos, obviamente, Sí. Pero ¿cuál es el más buscado en tu empresa para tener un panorama del mercado? Bueno, a ver, obviamente que no es representativo del mercado en sí, mi caso, porque nosotros trabajamos ciertas tecnologías puntuales y desarrollamos un único producto. Por ahí es distinto una software factory que hace distintos tipos de productos, distintos tipos de lenguaje. Nosotros hoy, el core de nuestro producto está hecho en NetCore y el front en Angular. Y después tenemos microservicios en la nube con TypeScript, tenemos muchos scripting en Python, obviamente. Entonces vamos por esas tecnologías y buscamos siempre, en nuestro caso, porque es como a mí me gusta trabajar, programadores de backend, de frontend, de datos, bien separados los roles. ¿Sí? No tenemos, nosotros no manejamos full stack. Okay. O sea, no tenemos gente full stack. No me interesa el tipo que sabe de todo. Okay. Sí, me gusta que la gente esté enfocada en algo, que sea buena en una cosa. Entonces, generalmente cuando ves roles publicados en las búsquedas de Nalu, vas a ver backend, frontend, datos, DevOps, o si no es de programación, vas a ver algún UX, tester funcional o de automatización, PMs, un poquito, te paso por rápido todos los roles. Pero también estamos como aprendiendo, ¿no? De todo esto de la IA
y medio que estos roles capaz vayan mutando en los próximos meses. Yo algo que sí hice hace un mes y pico fue cambiar el enfoque del tipo de perfil que contrataba. Hasta hace un tiempo la bajada de línea era buscame programadores que sean muy buenos en el código, ¿no? Que sean, es más, si es un tipo tímido, perdón por generalizar el estereotipo del programador, pero si es un tipo que se la pasa con las cortinas bajas en el sótano, programando todo el día y le cuesta salir a la sociedad y es un crack programando, es el perfil que quiero para que la rompa para que cree un producto de calidad. Ese era como el perfil que mirábamos. Obviamente tenía que cumplir un montón de skills, ¿no? Pero íbamos como a esa persona. Hoy, te diré en unos meses si me funcionó o no, estoy haciendo un cambio en buscar a personas con mucha más capacidad de interacción, de comprensión, con más soft skills, por esto de que el código ya gran parte me lo escribe la IA. Entonces, yo hoy necesito a alguien que entienda el negocio, con quien yo pueda hablar, que entienda al cliente, que si lo subo a una reunión se sepa expresar. Entonces, y ya no miro tanto El código en sí. la capacidad de programar. No quiere decir que no tenga que tener ese conocimiento, como dije antes, pero un poco cambia un poquito el enfoque de para dónde selecciona la gente. Y hablando de esto, si vos tuvieras que volver a empezar, ¿lo harías totalmente igual o hay cosas que cambiarías? Voy a citar a Beltrán, que está de moda en las redes, que le hicieron esta pregunta y dice, no, lo haría mejor porque tengo el know-how. Así que un poco coincido totalmente con esa respuesta. Si yo tuviese que volver a empezar, lógicamente haría muchas cosas mejor. De todo se aprende, de todo. Yo tuve una ventaja que creo que tanto yo como mis socios no hemos cometido tantos errores en esta startup, pero porque los hemos cometido antes en otras. Entonces, un poco esto que hablábamos hoy, no es que arrancamos y fue nuestro primer emprendimiento. Claro. Entonces, yo ya cometí algunos errores en las personas que seleccionaba, ya cometí errores en las tecnologías que elegía, en poner plata en algo que creía que te trae ventas o después si no funcionaba. Yo ya tuve una empresa donde éramos los tres de sistemas y obviamente a quién le vas a vender. Claro. Entonces yo ya aprendí muchas cosas que las volcamos acá y creo que los cuatro hicimos ese ejercicio de traer el know-how de los errores previos. Entonces medio como que se fue dando bastante natural el camino. Y la verdad es que lo hicimos muy a paso firme, ¿no? Viste, como te decía antes, nosotros somos una empresa bootstrapeada, o sea, donde en base a la rentabilidad que vamos teniendo, vamos creciendo. Entonces somos una empresa muy real. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy abrís LinkedIn y si querés ver gente que parece que le va bien, hay un montón. Porque hay mucho humo. Claro. Hay mucha burbuja. Si empezás a ver gente que está haciendo cosas magníficas con IA, está lleno. Pero ¿qué tan real es todo eso? O sea, cuando ponés los números sobre la mesa y abrís el ejercicio contable de la empresa, ¿qué tan real es todo eso que ves en las redes? O sea, ¿cuál es el número que da a fin de año? Entonces, nosotros, algo que coincidimos los cuatro es que queremos una empresa real y rentable que crezca porque realmente la gente compra. No porque... sí, no inflarlo. No inflarlo. Que sea real.
Y está bien, está mal, no sé, te lo contaré en un par de años, pero es el camino que decidimos transitar los 4 y que creo que le está yendo bien. Y que les resultó, claro, eso te iba a decir. Sí. Es un éxito, la verdad. Sí. Es considerable un éxito. Va, considerarlo no, lo es. Y, por ejemplo, ahora voy a hablar un poco más, quiero indagar un poco más en tu trayectoria de vida, de tu perfil emprendedor y si es viable que, por ejemplo, ¿cómo surge una startup? Es un grupo de amigos que tienen conocimientos sobre distintos temas, distintas disciplinas, por ejemplo, un programador con un ingeniero electrónico, ¿cómo surge o cómo puede ser viable que eso funcione? El primer consejo para mí, y creo que aplica a mi historia personal y demás, o por lo menos lo que he aprendido en los últimos años, es vos tenés que estar muy convencido de cuál es el problema que querés resolver. Ok. ¿Qué venís a resolver al mundo o qué le venís a resolver a alguien? ¿Sí? ¿Qué querés resolver con tu startup? El error más tremendo es venir a contarme la tecnología que vas a usar o la solución que tenés sin antes contarme el problema. Es como que yo ahí te dejo de escuchar. Te doy un ejemplo. Viene alguien y me dice, tengo una startup de IA, lo dejo de escuchar. Ok. Porque la IA es una herramienta para resolver problemas. A mí lo que me importa es qué venís a resolver. Después, si me lo resolvés con inteligencia artificial o con lo que fuere, buenísimo. Pero a mí como me voy a llamar empresario, porque tengo que empezar a asimilar la palabra. Sí. No sé a partir de qué cantidad de empleados lo podés decir, pero creo que ya lo podés decir seguro. Ya lo puedo decir. Entonces, como empresario o como inversor, a mí me interesa qué problema venís a resolver. Entonces, eso es lo primero que tenés que tener claro. Porque a partir de ahí, la solución que creás, la tecnología que usás, puede variar con los años, pero lo que no va a variar es el problema que estás resolviendo. Claro. Yo estaba resolviéndole un problema de gestión de recursos humanos a las pymes en 2020 y se lo estoy resolviendo hoy. Hoy capaz que se lo resuelvo con IA y antes no, pero el propósito de la startup sigue siendo el mismo. Y va a seguir siendo. Y va a seguir siendo el mismo. Y de hecho, cada vez que decidimos incorporar algo al producto, nos sentamos a revisar si no nos estamos desviando del camino que teníamos planteado. Claro, de la visión de la visión y la misión que teníamos desde que comenzamos. Entonces, para mí, esa es la primera forma de empezar una startup. La segunda es las personas. Y para mí esa es la segunda más importante. Es con quién te vas a asociar, de dónde vas a sacar equipo, tenés al alcance, vamos a suponer que encontraste los socios ideales. Sí. Tenés al alcance la posibilidad de sumar gente como colaborador o no sé, o como proveedor, lo que sea, que te ayude, que te ayude a crear a resolver ese problema que venís a resolver. Entonces, tenés que tener muy claro eso, porque si no, esas pueden ser piedras muy grandes en el camino. Y fíjate que no te nombré plata hasta este momento. Eso justo me estaba preguntando. Cuando vos y tu equipo hicieron el MVP de lo que es Nalu, que entiendo que no se llamaba así, cambió de nombre. ¿El factor económico era algo que tenían resuelto o no se precisa tanto para un MVP y después con la clientela? O sea, ¿está al alcance de estudiantes, por ejemplo, hacer una startup? Sí, totalmente. La parte más difícil no es la económica, es conseguir los primeros clientes. O sea, ese es el desafío más grande que tiene alguien. Porque en realidad, más si sos alguien de sistemas, de la universidad, lo que fuera, de programación,
los skills para crear el producto los tenés. Claro. Digo, y si no tenés plata para contratar a alguien o lo que sea, te vas a quedar programando vos solo hasta las 4 de la mañana durante 6 meses, un año, lo que sea, hasta hacer. Si vos tenés la convicción de crear un producto, lo vas a hacer. O sea, tenés los skills. Entonces ahí no tenés un problema. Ahora, el problema lo tenés en a quién se lo vas a vender. Ahí está el problema. Esa es la parte más complicada, me parece a mí. Y ahí son clave como te digo, los socios, los amigos, quien sea que te ayude a conseguir los primeros clientes. Porque una vez que conseguiste los primeros clientes y tenías ese MVP creado por vos, la rueda empieza a girar sola. Y a mucha gente, a ver, si el problema es que necesitas alguien que te apoye, pero quizás no quiere ser socio, pero quizás le podés dar una parte de las ganancias, le podés dar un porcentaje de la empresa, o sea, buscás formas de resolverlo cuando no tenés dinero. Exacto. Entonces, para mí el dinero no puede ser una excusa. Si algo no te funciona, tenés un problema comercial o de producto y nunca de dinero. Perfecto. Sí, es algo que o nadie compra o te está fallando lo que vos propones. Sí, o no lo sabes vender o creaste algo que nadie necesita. Exacto. Por eso te centras tanto en el problema, porque es necesario. Si es un problema común. Yo tengo que poder ir a hablarle a alguien, contarle lo que acabo de hacer y que esa persona diga, es justo el problema que tengo. Claro. Y no va a dudar en contratarte o al menos decir, pará, lo voy a probar. Probalo, si funciona me pagás el mes que viene, no importa, necesito el primer cliente, no importa. Claro. Pagame en 6 meses, yo lo voy a ir mejorando, dame tiempo que te lo corrijo, pero necesito el famoso early adopter, que es aquella persona que un poco te ayuda a mejorarlo, a darte feedback. Y a recomendarte. Y también te recomienda y te empieza a armar un poquito la red de contactos. Bien, y estamos cerca del final. Quiero saber un poco de tu vida, empezaste a los 8 años, también fuiste trabajador y tuviste varias startups. ¿Y cómo fue ese camino de programador tuyo? Bueno, un poco te contaba, de chiquito programaba mucho. A los 11 años hice un videojuego y se lo vendí a mucha gente en la escuela. No, Así tremendo. que, digamos que fue como mi primer startup, si querés llamarla así. Sí. De hecho, le había puesto un nombre, no importa. Tenía hasta un logo y demás. Ya era medio emprendedor a esa época. El juego lo vendí en disquete de 3,5. Para el que no sabe lo que es un disquete, es el botón de guardar todavía de muchos sistemas. Y a partir de ahí me fui capacitando obviamente en aprender a programar cada día más. Pasé algunos meses por una escuela técnica que la abandoné porque era adolescente y no tenía ganas de estar tantas horas en la escuela. Pero ahí aprendí otro poquito de programación, de bajo nivel, de cuestiones de funcionamiento de las máquinas en binario, etc. Y cuando, bueno, se me estaba llegando la oportunidad de estudiar, un poco la decisión era si anotarme en algo relacionado al cine o a sistemas. Alguien me dio un sabio consejo y me dijo, mira, venís de una familia trabajadora, si vos te querés asegurar el futuro, estudia ingeniería. Si después el cine es tu pasión, la vas a poder desarrollar igual o vas a poder estudiarlo en un par de años. Pero medio como asegúrate la estabilidad económica y a partir de ahí desarrollar tus proyectos, tus hobbies u otra profesión. Pero asegúrate, ese fue el consejo que me dieron. Lo tomé, gracias a Dios, y estudié ingeniería en sistemas. Y a partir de ahí, una vez recibido, sí, pasé por muchas empresas. En Bahía Blanca laburé en
en la cooperativa obrera. Y después trabajé en algunas empresas de afuera, varias startups de Estados Unidos. Trabajé para una software factory uruguaya que también me revendía con varios clientes, haciendo staff augmentation, que es algo muy común en la industria. Y en el medio de todos estos trabajos emprendí distintas cosas, ¿no? Como intentando ver qué lograba crear o dónde lograba ser innovador. Hice un plugin con un socio en España que era para redes sociales, en el boom de las redes sociales, donde arrancaba Instagram y demás. Queríamos crear un botón que te permita seguir en todas las redes sociales al mismo tiempo. La peleamos ahí bastante tiempo. Bueno, nos costó insertarlo, no funcionó en ese momento. También, bueno, tuve la Software Factory, que fueron casi 3-4 años. Llegamos a tener 30 programadores y le vendimos a también clientes de Argentina, de Estados Unidos. También ahí de ahí fue una de las primeras veces que nos enfrentamos a hablar en inglés, que fue un desafío grande. Yo en mi vida había estudiado inglés, Claro. Así que aprendí a la fuerza trabajando. Y en el medio de todo eso, bueno, también emprendí con otros 2 socios, porque me voy acordando a medida que te cuento porque sos hice libre. muchas cosas. Un software de facturación que nos presentamos a un fondo del gobierno, que salimos seleccionados, que recibimos una parte y que después fue cancelada la agencia completa y dejaron en banda a todos con los proyectos a medio pagar. Así que no lo pudimos terminar. Pero bueno, nos había quedado medio un MVP que lo tratamos de vender a ver si sobrevivíamos. Y otra vez el problema de nos faltaba la pata comercial. Éramos otra vez 3 programadores intentando vender algo que habíamos creado nosotros, que estaba muy bueno, pero si no lo sabes vender. Claro. Que era un producto bastante adelantado para la época. No había prácticamente software de facturación en la nube en ese momento. Y bueno, o sea que de haber tenido la pata comercial, probablemente hoy sería un software súper conocido, pero bueno, no la tuvimos. Entonces, a veces, viste que lograr algo exitoso depende de muchos factores, de los que yo te contaba, y a veces también depende de estar en el momento indicado, ¿no? A veces podés lanzar un emprendimiento antes de tiempo y fracasar por no caer, por caer adelantado. O sea, esas cosas le han pasado a muchísima gente. A veces llegás al mercado con algo que nadie está esperando y hasta suena raro, pero después con el tiempo se transforma en algo natural y vos decís, pero eso yo ya lo había hecho hace un montón de años. Bueno, esa historia la escuché muchísimas veces, entonces a veces es ni muy antes ni muy tarde, tenés que justo en el momento indicado, que creo que fue una de las cosas que le pasó a Nalu, que nos lo pusimos a hacer y cayó la pandemia, o sea que para muchos fue algo tremendo. A ver, para nosotros también a nivel personal y demás, sí. Pero en el momento que las empresas empezaban a trabajar de forma remota, se dieron cuenta de que necesitaban poder enviar un recibo de sueldo digitalmente, que necesitaban que la gente fiche desde la casa, ya no podía venir a poner la huella a la oficina. Fue un escenario muy favorable. Claro, entonces nos encontramos haciendo algo que ya lo teníamos y que justo el mundo demandaba. Entonces, fue una casualidad. Capaz lo hacíamos un año antes y no funcionaba, o lo hacíamos un año después y ya teníamos competidores. Tremendo. Bueno, ahora voy a empezar con unas preguntas ya para finalizar. Dale. ¿Emprendedor se nace o se hace? No quiero ser malo, pero hay una sensación y unas ganas de emprender que medio que se traen de toda la vida. Por lo menos es lo que... A ver... sí, habla de vos. No me gusta generalizar, claro. Es lo que me pasó a mí. Yo, como te conté toda la vida,
pensé qué venderle a la gente, qué era dónde podía emprender, dónde podía... yo te conté que en un momento, bueno, hacía música y demás, y también cuando hice eso, también tuve empleados, o sea, yo contraté gente para que me ayude en los eventos donde hacía el servicio. Yo siempre me puse del lado del emprendedor. Claro. Es decir, yo quiero algo más, quiero algo propio, quiero crear algo, quiero que la gente contrate algo de lo que yo hago. Tuve ese gen toda la vida. Quizás hay gente que no le pasó y que en algún momento se le despierta más de grande o que lo puede trabajar. O que lo aprende por rodearse, capaz de gente así. Sí, o que a veces cuando veo los famosos programas de emprendedores o charlas de emprendedores, digo, bueno, yo no sé si vas a convertir en esa charla a alguien que no tiene ese gen en emprendedor, pero sí creo que se lo vas a despertar a aquel que por ahí lo tiene dormido. Ah, bien. ¿Me explico? Sí, Como sí, que sí. digo, hay gente que no nació para emprender, que nació para que... Sí, recibir órdenes, Para, ser sí, empleado. por ahí están tranquilos, quieren... Sí, sí, sí. A ver, ser emprendedor es laburar todo el día. No es a las 6 de la tarde irme a mi casa. Entonces, por ahí alguien quiere cortar, trabajar 8 horas y irse a la casa. Bueno, y hay otra que no, o que se da cuenta y descubre que algo la apasiona y la única forma de desarrollar esa pasión es emprendiendo. Claro. Y está buenísimo. Otra pregunta, esta si querés podés no contestarla. A ver. Hoy en día te viene un tipo con título, sin muchos proyectos, o una persona autodidacta, pensando en tu empresa, que vos decís, che, este no tiene título, pero o le hago una prueba técnica y la rompe. ¿Tienen la misma cantidad de posibilidades o cómo filtrás? Depende del rol. Depende del rol. Nosotros hay ciertas partes del producto que están desarrolladas en tecnologías que a mi criterio requieren formación académica. Perfecto. Nosotros, ciertas partes del producto están desarrolladas en frameworks orientados a objetos, con patrones de diseño, etcétera, que son cosas que aprendés académicamente. ¿La podés aprender mirando video de YouTube? Sí, si sos muy autodidacta y muy responsable de sentarte a aprender en profundidad las cosas. Entonces, yo siempre digo lo mismo, vos podés no ir a la universidad y saber lo mismo que un universitario, pero para eso te tenés que sentar a estudiar 5 años por tu cuenta las mismas materias que estudió el que fue a la universidad. Entonces, no es el título lo que yo veo, es el conocimiento. Si un tipo es autodidacta y tiene la capacidad de sentarse a leerse los libros que alguien lee en la universidad por su cuenta o por internet o por el medio que fuere, probablemente pueda tener el mismo conocimiento que aquel que pasó por la universidad. Pero no podés pretender que un curso de 6 meses iguale a un tipo que estudió 5 años. 2, 3 en una tecnicatura o en la carrera que fuere. Esa es un poco mi opinión. Ahora, volviendo a tu pregunta. Hay roles o tecnologías que no requieren tanto nivel de conocimiento. Entonces, yo en el área de testing no tengo gente universitaria. Tengo un chico universitario y una chica que no es universitaria. En Project Management tengo gente que no es universitaria. Entonces, analistas, hay un montón de roles o gente que está desarrollando cosas puntuales que son quizás más scripts y no tanto programaciones bien estructurada. Entonces, ahí donde hay gente talentosa que por ahí aprendió por su cuenta, a mí me sirve igual. Te sirve igual. Pero hay ciertas tecnologías o cuestiones del producto que yo no las puedo delegar en alguien que no tiene conocimiento. O sea, toma los dos. Sí, depende para el rol. Depende para qué. Perfecto. Y para finalizar, ¿qué consejo le darías a un chico que está, bueno, yo estoy en la tecnicatura, que está en primer año? ¿Qué consejo le darías a todos ellos que están en la programación, no? Sí, a ver, en cuanto a lo laboral,
el consejo siempre mío es enfocarse. A nadie le sirve alguien que sabe un poquito de todo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, yo lo que digo es, elijan una tecnología que les guste y apréndanla a fondo. Ejemplo, ¿te gusta el frontend? ¿Algún día hiciste algo en React? Léete la documentación de React de punta a punta. Porque el día que a vos te evalúen para un puesto de programador React, te van a matar a preguntas de React. Entonces, la mejor forma de conseguir ese trabajo es haberte enfocado en una tecnología. Me vas a decir, bueno, pero no voy a poder aplicar a todos los demás puestos de trabajo. Te puedo asegurar que con esta metodología tenés muchas más chances de conseguir trabajo que si sabes un poquito de todo, porque vas a flaquear en cada una de las entrevistas por faltarte profundidad. Claro, saber un poco de todo y no tener profundidad en un tema. Entonces, más que nada, a ver, no es para el primer año de la tecnicatura, pero sí sobre el final. Cuando vos estás por terminar, empezá a enfocarte en algo. Ese es mi consejo. Especializarse. Exacto. Si a mí me viene una persona que no se enfocó en aprender algo y me viene con un poquito de todo de la tecnicatura, de una licenciatura, de lo que sea, no me sirve porque ese tipo es como que no sabe hacer del todo bien nada. O sea, entonces, para mí eso es fundamental. Es el consejo laboral más importante. Después, prepararse para las entrevistas. Ok. Buscar trabajo es un trabajo. Entiendo. Una vez me dijo alguien. Tenés que prepararte para las entrevistas, prepararte para responder las típicas preguntas que te hace la persona de recursos humanos, tenerlas bien pensadas, bien analizadas, prepararse para, si vas a aplicar un puesto de React, cuáles son las preguntas que normalmente se hace para un puesto de ese tipo. O sea, ir preparado a las entrevistas. Eso es súper importante. Y lo último, para no hacerla larga, si estudias sistemas, sea el enfoque que sea la carrera, porque obviamente en el caso de la que estás vos es programación, pero después hay tecnicaturas en computación, ya no tanto en programación, o en sistemas en otras ciudades. No importa, en cualquiera de esos, esto es algo que se estudia por pasión. O sea, el otro día me decían, no me acuerdo si fue en un TikTok o algo, que la gente me comentaba qué van a hacer ahora los programadores, viste, con todo esto apocalíptico de se van a quedar sin trabajo, o jajaja, los que antes se agrandaban, ¿no? Y no aceptaban las ofertas laborales, viste. Y yo digo, yo no me anoté en computación porque sabía que había trabajo o porque los sueldos eran altos. Me anoté porque me gustaba. Y si vos me decís que no voy a tener trabajo, hubiese estudiado lo mismo. Mirá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Te tiene que gustar lo que haces. Tenés que perseguir aquello que te gusta hacer y dejarlo todo. Y cuando lo dejes todo, alguien va a notar eso y te va a contratar. Y si nadie te contrata, acá está la historia de emprender. Tal cual. Está el otro camino. Hoy vivimos en un mundo donde el freelancer, el emprendedor, tienen muchas chances de tener una buena carrera, un buen sueldo o ingreso en el caso de que emprendas por tu cuenta. Entonces me parece que no estás condicionado a que alguien venga a ofrecerte el trabajo, la limosna, ¿no? Como acá estás. Te lo crees, te abrís tu propia puerta. Abrite tu camino, perseguilo, que tenés una herramienta que no tiene nadie, tenés la posibilidad de con horas adelante de la compu crear algo con el costo de electricidad Sí. y nada más. Eso no hay muy pocas profesiones que te lo permiten hacer. Tal cual.
Bueno, Mauro, la verdad, un placer Bueno. tenerte acá. Muchísimas gracias por venir. Me encanta. Bueno, espero que hayan disfrutado la entrevista. Lo que quería decirles era que si les gustó, le den like, lo compartan. La verdad que estoy muy contento de haberlo traído a Mauro. Estoy muy contento de que haya venido, porque él tiene una vida súper ocupada. Y si quieren suscribirse, los invito, porque voy a seguir haciendo entrevistas para los que son alumnos de las materias en la que estoy. Voy a seguir subiendo tutoriales y siempre relacionado a la tecnología. Y desde ya les agradezco por haber visto este video. Muchas gracias. Hasta luego.